En esta unidad hablaremos sobre la producción de peces en la acuaponía. Tocaremos un tema introductorio, hablaremos sobre las especies más utilizadas en acuicultura, tocaremos un poco sobre la tilapia nilótica, la tilapia en general, sobre la trucha arcoíris y la planificación productiva. Bueno, como introducción, debemos entender que la elección de la especie va muy de la mano con aspectos biológicos, aspectos ambientales y aspectos sociales, tanto en el consumo, la consecución de semilla, la venta posible de lo que se produzca y sobre todo también sobre el tema de la autorización del cultivo dentro de la región o del país. En este sentido, pues tenemos aspectos propios del ser humano, como lo encontramos a nivel social, que sea una especie que se reconozca a nivel local, que sea altamente identificada por las comunidades. También tenemos un aspecto cultural, el cual es el hábito de consumo de dicha especie, que sea de fácil acceso, de fácil consumo también, y tenemos a nivel económico que sea una especie que sea fácil vendida, pues si la reconocemos y la consumimos, que sea una especie que tenga un buen valor en el mercado y que sea altamente consumida y comprada. Otros aspectos que debemos tener en cuenta son los biológicos y ecológicos de la especie. En este sentido, hablamos de hábitos alimenticios, si son carnívoros, si son omnívoros, si son detritívoros, también en dónde se encuentran ubicadas dentro de la columna de agua en el estanque, si son de suelo o bentónicos, si son superficiales o si se comportan en la mitad de la columna de agua. También tener en cuenta aspectos de la zona climática. En Colombia hablamos de especies de clima frío como la trucha o especies de clima cálido como la tilapia, la cachama y nuestras especies nativas principalmente. También tenemos que tener en cuenta la calidad del agua y los requerimientos de cada una de las especies. En este sentido, tenemos que tener en cuenta si el agua con la que trabajamos en el sistema, la que nos viene del río o de la quebrada, cumple con dichos parámetros de calidad del agua. Otro criterio a tener en cuenta son los aspectos productivos. Entonces, aquí hablamos en un primer momento de la reproducción, si la semilla es de fácil consecución, si son especies que se reproducen por aplicación hormonal o por reproducción natural, también si son especies que aceptan un alimento balanceado de manera fácil, como lo hace la trucha o la tilapia, o digamos nuestras especies nativas son un poco más reacias a poder consumir este tipo de alimentos balanceados, extruidos. También la docilidad, si son especies que se dejan manejar fácilmente, que no sean agresivas o que de pronto tengan alguna estructura como alguna aleta que pueda lastimar al productor. También la rusticidad, que sea una especie que resista la manipulación, que resista algunos cambios de calidad de agua, que no se enferme fácil y que sea capaz de sobresalir en algún aspecto o en algún momento que tenga alguna problemas de salud. También hablamos de especies que resistan altas densidades de siembra, como la tilapia, la trucha. En ese sentido, podemos hablar de que son especies que se dejan producir a altas densidades y que esto, por último, pues nos permite tener mayor biomasa en la producción. También que tenga buenos rendimientos en la producción, que son los parámetros zootécnicos, que tenga una muy buena conversión alimenticia, que tenga muy buena crecimiento diario y en últimas, pues que esto se vea reflejado en la biomasa total a producir.
Las especies más utilizadas en acuicultura a nivel mundial las presentamos en el siguiente cuadro. La carpa se encuentra como la número uno a nivel mundial, producida principalmente en países asiáticos. La tilapia es la que le sigue. Cuando hablamos de pez gato, estamos hablando de todos los bagres y la trucha. Sin embargo, las especies piscícolas más producidas a nivel nacional para el 2021 fue la tilapia con el 58%, la cachama con el 19%, siendo esta la especie nativa más producida a nivel nacional, seguido por la trucha con el 16%, siendo la segunda especie domesticada más producida a nivel nacional. Las otras especies con el 7%, estamos hablando de especies tanto nativas como de camarones y las especies nativas, pues las principales o las más producidas a nivel nacional son el bocachico, la dorada, escapaz. Y como observamos en la imagen, el departamento del Huila ocupa el primer lugar con el 39% de la producción, principalmente de tilapia, seguido por el meta. Y encontramos también en el mapa la producción de camarón, que son los colores anaranjados, y la producción piscícola como tal son los colores azules. En la siguiente diapositiva encontramos los rangos óptimos de calidad del agua de dos de las especies más utilizadas en la piscicultura a nivel nacional. Por un lado, encontramos la tilapia nilótica, la cual es una especie de clima cálido con temperaturas por encima de 24 grados centígrados y por debajo de 32 grados centígrados, teniendo un óptimo en 27. Es una especie tolerante a bajones de oxígeno con niveles que van desde las 3 partes por millón hasta los 10, con un rango óptimo de 5 partes por millón. El pH es una especie que tolera un pH neutro. Mientras tanto, los compuestos nitrogenados no tolera altos rangos de amoníaco ni de nitritos, por lo que siempre se buscará que esté muy cercano a cero. Mientras tanto, los nitratos, con que estén por debajo de 300, esta especie nos va a ir muy bien. Con respecto a la trucha arcoíris, encontramos que es una especie de clima frío con rangos entre los 13 grados centígrados a los 20, siendo un óptimo el 17 grados centígrados. Es mucho más exigente en oxígeno que la tilapia, teniendo rangos que inician desde desde las 6 ppm hasta las 12 ppm, con un óptimo de 8.5 ppm. También es una especie de pH neutro con respecto a los compuestos nitrogenados. Es más exigente en este aspecto, no tolera rangos altos de amoníaco ni de nitritos, y nitratos también permite que estén por debajo de los 300 ppm. Para profundizar un poco más sobre las especies de tilapia y de trucha, encontramos en primer aspecto la tilapia, la cual pertenece a la familia de los cíclidos. Es una especie de clima cálido, soportando rangos entre los 18 y los 30. Sin embargo, como lo observamos en la diapositiva anterior, para la producción, pues es importante que esté sobre los 24 grados centígrados. Y es una especie que también tiene una capacidad de cruzarse o hacer hibridación de forma natural con otras especies de cíclidos. Las principales especies de tilapia las encontramos a continuación. Es de entender de que la tilapia roja sale de una hibridación, un cruce de distintas especies que tenemos aquí explicadas. Este cruce esta especie sale del cruce de la tilapia nilótica, la tilapia mozambica, la tilapia aurea y la olnoru. Entonces, los investigadores lo que hicieron fue diferentes cruces entre ellas, y ahí es que nace la tilapia roja. También tenemos una tilapia rendeli, de las cual es una especie herbívora y de gran importancia para el cuidado también
de lagos y de otros cuerpos de agua. Tener claro que a nivel nacional está autorizada la tilapia nilótica y está autorizada la tilapia roja, la rendali no, ni ninguna de las anteriores que estamos mostrando. Entonces, para la producción piscícola en Colombia debemos irnos solamente con estas dos especies. La nilótica, que es la que conocemos, la negra por así decirlo, y la roja. Bueno, eh, como vemos, no resisten niveles de amoníaco muy altos, comienzan a sufrir estrés. Si se sigue subiendo más de 0,1 miligramos por litro, parte por billón, pues comienza a haber procesos nocivos en la mucosa y en las branquias, y por encima de 0,5 miligramos por litro pueden llegar a ser hasta fatal. Con respecto a los nitritos, se recomienda que esté por debajo de los 0,5 partes por millón y pues un pH principalmente neutro. Es importante tener en cuenta que esta toxicidad del amoníaco está muy relacionado con la temperatura y con el pH. Entonces, el hecho de que tengamos estas cantidades que estamos viendo en la diapositiva, pues no quiere decir que necesariamente sea unas concentraciones letales o que afecten negativamente al individuo, pero si lo comparamos o hacemos una comparación teniendo en cuenta el pH y la temperatura, rangos muy bajitos como los mencionados en esta diapositiva pueden llegar a ser muy nocivos para las especies, para los individuos que estamos manejando en la producción. Bueno, el cuadro siguiente estamos viendo un cuadro de alimentación. Eh, encontramos una, que se espera un crecimiento diario de aproximadamente de 2 a 2,5 gramos al día, y esperamos que un factor de conversión alimenticia no esté por encima de 1,5, ya que si pasamos esta conversión alimenticia, pues nuestro sistema productivo va a comenzar a tener diferencias económicas y posiblemente pérdidas en la producción. Aquí entonces encontramos la gráfica de un experimento, de un proyecto que se realizó en la estación piscícola del Alto Magdalena, en un sistema de acuaponía integrando un estanque tierra con producción de cama con sustrato, y este pues fue el crecimiento que se obtuvo de la tilapia. Encontramos que la tilapia, como ven en la gráfica, tiene un crecimiento exponencial, a menos de que de pronto alguna condición estresante, ya sea de calidad de agua, de alimentación, de manejo, esté afectando nuestra producción. Nuestras especies de tilapia siempre va a tender a crecer. Entonces, eso es un comportamiento, por decirlo así, normal de la producción de la tilapia nilótica. Asimismo, pues aquí encontramos una distribución de la población. Esperamos que siempre nuestra población en tiempos de cosecha el 70% esté por encima del peso comercial. Entonces vemos que en esta distribución normal, que es individuos por encima de los 380 en adelante, pues vemos que tiene unas buenas características de crecimiento y de producción y con una buena conversión alimenticia. Continuando con las especies, tenemos la trucha arcoíris, la cual es familia de los salmónidos y es una especie de producción de clima frío. Esto quiere decir que son especies adaptadas entre los 9 grados centígrados hasta los 18 grados centígrados, y es donde se va a desarrollar positivamente para la producción piscícola. En Colombia, esas temperaturas las encontramos por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, y es una especie que es carnívora. Por lo tanto, su concentrado tiene un alto porcentaje de proteína, principalmente de origen animal.
El cuadro que vemos a continuación son los parámetros de calidad del agua obtenido por el sistema en trucha del proyecto Aquacol. El proyecto Aquacol también fue financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AESI. Como vemos, todos los parámetros están muy cercanos a los observados anteriormente. Es un sistema en recirculación acuapónica donde no se realizó recambio, sino solo reposición. Por ende, los compuestos nitrogenados siempre tendían a acumularse. Por eso es que vemos que tanto el NaN, los nitritos y los nitratos, pues tenemos valores, digámoslo así, no en cero como los mostramos anteriormente, pero sí muy cercano a ello. Con estos nitratos pues logramos producir una cantidad considerable de alimentos de origen vegetal que pues nos permitieron llevar a buen término el proyecto Aquacol. En el siguiente cuadro observamos los tiempos de desarrollo de la trucha, en los cuales van aproximadamente el total desde que está el embrión hasta que se cosecha entre los 7 y los 8 y los 9 meses, perdón. Sin embargo, pues a uno como productor siempre le llegan alevinos o de vino, entonces ya tenemos unos 2 meses adelantado y no tenemos que lidiar con el tema de levante de larvas y de alevinaje. Por ende, la producción suele estar entre los 6 y los 8 meses. En el proyecto Aquacol lo tuvimos a los 6 meses, estamos teniendo animales por encima de los 250 a 300 gramos, como vemos a continuación en esta gráfica. Esa es una gráfica obtenida de uno de los ciclos productivos y como vemos a los 215 días más o menos del ciclo productivo, estamos teniendo animales de 300, por encima de los 300 gramos. Entonces, es un ciclo de igual que la tilapia, de aproximadamente 6 meses. Acá en Colombia, la trucha se comercializa después de los 250 gramos aproximadamente. Entonces, individuos o sistemas que ya llegue a ese tope productivo, pues podemos ir cosechando. Sin embargo, pues también depende de nuestro nicho de mercado y de qué tan grande queremos llevar cada uno de los individuos. Nos podemos demorar los 6 meses, como nos podríamos demorar 8 o 9 meses hasta 12 meses si queremos ejemplares de más de 1 kilo. En el siguiente cuadro encontramos discriminada la tasa de alimentación para la trucha arcoíris. Encontramos que la tasa de alimentación, a medida que va aumentando el tamaño y el peso del animal, pues la misma va disminuyendo. Entonces, cuando tenemos individuos en estado de vino, alevinos, pues vamos a tener que ajustar la tasa de alimentación, la cual es un porcentaje según respecto a la biomasa que tengamos en el sistema, y asimismo la conversión alimenticia pues va a bajar. En este sentido, pues si lo miramos de una manera, pues vamos a tener que alimentar con relación al peso mucho más en etapas tempranas que en etapas ya adultas o de producción de engorde. Entonces, ¿cuánto alimento debo darle a mis animales al día? En esta tabla nos da una relación de tanto peso como longitud con respecto a la temperatura diaria. Entonces, a modo de ejemplo, vemos que si 17 truchas pesan un kilogramo o 1000 gramos y tenemos una temperatura de 15 grados centígrados, pues el porcentaje de la biomasa a ofertar es el 1,9%. También lo podríamos hacer a nivel de longitud. Si tenemos individuos entre los 17,8 y los 15,2 y la misma temperatura, 15 grados, pues también tendríamos que alimentar el 1,9 de la biomasa.
En esta diapositiva encontramos en la gráfica la relación de la biomasa versus el alimento consumido en un sistema de trucha cuberis en acuaponía. En otras palabras, sería la relación de la factor de conversión alimenticia, pero graficado. Encontramos las barras, que es el alimento consumido en kilogramos, y la línea va a ser la biomasa estimada en los diferentes momentos en que se realizó biomasa, que fue mes a mes. Entonces, el número 1 es el día de la siembra y así se va hasta el día 7, que es el día de la cosecha. En cuanto a la tabla, pues obtenemos todos los parámetros zootécnicos obtenidos en dicho sistema de producción. Es de notar que estos datos fueron obtenidos en el sistema Aquacol desarrollado en el 2023-2024. Volviendo a los parámetros zootécnicos, pues obtenemos un peso inicial de 7.8 gramos, un peso final de 390 gramos y una ganancia de peso total de 382 gramos. Con respecto a la ganancia diaria de peso, pues tenemos de que fue de 1.8 gramos al día y como lo nombramos anteriormente, pues una ganancia de 2 a 2.5 estamos dentro de los parámetros óptimos en los sistemas productivos. El- la, la producción duró 215 días, se obtuvo una biomasa de 78,4 kilogramos con una conversión alimenticia de 1. El número cosechado en nido fue de 201 peces. La mortalidad fue de 50 individuos y una supervivencia de 77%. Y el consumo de alimento al final fue 76.6 kilos. Si bien la supervivencia no fue pues la más adecuada, que uno espera que esté por encima del 90%, sí logramos obtener una muy buena producción en este sistema y en este ciclo productivo. Por último, vamos a hablar de la planificación productiva, la cual la podemos realizar secuencial o escalonada. La secuencial se tiene un mismo recinto para los peces y allí tenemos diferentes edades. En este recinto, pues lo que hacemos cuando vamos a cosechar es sacar los individuos de la talla comercial y mientras retiramos uno, comenzamos la siembra de otros individuos. Este es un sistema o una forma de planificación un poco errónea, ya que tenemos que suministrar eh, diferentes tipos de alimento, diferentes porcentajes de proteína y también podemos tener canibalismo dentro del estanque. Entonces, eh, no es sugerido poder tener este tipo de planificación, sin embargo, se realiza sobre todo cuando se trabaja digamos, con ciénagas o o si tenemos un solo estanque y ahí queremos hacer, pues, el levante de nuestros individuos, lo más seguro es que vamos a estar o ingresando o dejamos que la misma especie se reproduzca como pues suele suceder con la tilapia. Entonces, tenemos individuos grandes, la tilapia comienza a reproducirse y esos mismos individuos que nacen, pues los dejamos en el estanque y vamos cosechando a medida que vamos necesitando cada uno de los peces que tenemos en producción. Por otro lado, la escalonada, para la escalonada pues tenemos diferentes estanques de diferentes tamaños para los distintos ciclos productivos. En estos estanques entonces ya vamos a separar los individuos por talla y peso y le vamos a dar el suministro del alimento necesario para cada uno de las etapas productivas. El mayor inconveniente que vamos a presentar allí es que necesitamos disponer de una gran área o por lo menos de una gran unidad o bastantes unidades productivas para poder hacer un ciclo que nos dé una producción quincenal o semestral, cada 2 meses, perdón, cada mes. Entonces, pues dependiendo de cómo lo planifiquemos, pues así mismo va a tener la necesidad de tener más o menos estanques. Bueno, eso es todo por la jornada del día de hoy.